Mi familia me había borrado de sus vidas porque mi hermana me culpó de su divorcio, pero la verdad los dejó helados. Hace casi 7 años, mi vida cambió en cuestión de horas. Yo tenía 22, recién graduado, tratando de ahorrar para independizarme. Vivía con mis padres y todo iba bien, hasta que mi hermana Hannah regresó a casa, llorando como si el mundo se hubiera derrumbado. Tenía 37 años y acababa de pedirle el divorcio a su esposo, Pete. Entre sollozos, dijo que él la había estado engañando durante meses, con una de mis amigas. Emily. Según Hannah, todo había comenzado porque yo los presenté. Emily buscaba consejos para subir de peso y Pete, que era nutricionista, se ofreció a ayudarla. Eso, aparentemente, bastó para que mi hermana construyera toda una historia de infidelidad. Yo no podía creerlo. Emily era amable, tranquila, y estaba en una relación estable. Y Pete siempre había hablado con cariño de Hannah. Nada de eso tenía sentido. Pero mis padres no dudaron ni un segundo. Le creyeron a su hija mayor sin pedir pruebas. Y cuando Hannah dijo que no quería verme nunca más cerca de su vida, ellos la respaldaron. Ese mismo día me echaron de casa. Recuerdo estar sentado en la vereda con mis cosas, sin saber a dónde ir. Lloré. No de rabia, sino de pura impotencia. Había perdido a mi familia por algo que no hice. Intenté llamarlos, pero me bloquearon. Intenté visitarlos, y mi madre amenazó con llamar a la policía. Fue ahí cuando entendí que realmente me veían como el culpable. Supongo que no debí sorprenderme tanto. Hannah siempre fue la favorita. Yo, el hijo accidental, el que nunca encajó del todo. Pero jamás pensé que esa diferencia llegaría tan lejos. Sin otra opción, busqué refugio en casa de un amigo, que me dejó quedarme un tiempo. Intenté contactar a Pete, pero él también me había bloqueado. Así que fui directo a la única persona que aún podía decirme la verdad, Emily. Nos reunimos, y cuando le pregunté si era cierto lo que Hannah decía, lo negó de inmediato. Me contó que solo había visto a Pete unas pocas veces por temas profesionales, y que ni siquiera tenían una relación cercana. De hecho, me mostró fotos con su pareja, con quien llevaba años. Entonces supe que mi hermana había mentido. Pero sin pruebas, no podía hacer nada. El tiempo pasó. Aprendí a sobrevivir solo, a sanar sin una familia que me respaldara. Me esforcé en el trabajo, conseguí un departamento y, con los años, logré estabilidad. Aún así, el vacío siempre estuvo ahí. Hasta hace poco. La semana pasada le propuse matrimonio a mi novia, Lisa. Ella subió una foto del compromiso a Facebook, una publicación pública, y ahí empezó todo. Entre los que la vieron estaba Pete, mi ex cuñado. Resulta que él y Lisa se habían conocido años atrás en una conferencia médica, y aún la tenía agregada. Así fue como me encontró. Unos días después, recibí un correo anónimo. Era de Pete. Me dijo que no quería parecer un resentido ni remover el pasado, pero que después de ver mi compromiso sintió la necesidad de contarme la verdad. Adjuntó documentos, mensajes y pruebas. Y lo que descubrí me dejó helado. Durante 7 años cargué con la culpa de haber destruido un matrimonio, cuando en realidad fue mi hermana quien lo destruyó. Ella fue la infiel. Y no con un desconocido, sino con alguien que conocía muy bien, Frank, un amigo mío, que en ese entonces trabajaba en una tienda cerca de su casa. Jamás habría imaginado esa conexión. Frank, mi amigo. El mismo con quien salía a tomar café después del trabajo, el mismo que conocía mi casa, a mi familia, y a Hannah. Nunca los vi juntos, nunca sospeché nada. Supongo que fueron lo bastante cuidadosos para esconderlo, pero no lo suficiente como para que Pete no lo descubriera. Cuando él la confrontó, Hannah lo culpó de todo. Dijo que yo había presentado a Frank,
que incluso lo animé a buscar su ayuda como cantante, porque ella, según decía, tenía talento y experiencia. Aseguró que yo sabía del romance, que los ayudé a mantenerlo en secreto. Obviamente, todo era mentira. Una mentira más de tantas, pero esta vez, con consecuencias devastadoras. Pete me contó que, al descubrir la verdad, explotó. Bloqueó a toda mi familia y desapareció del mapa. Ahora admite que fue un error, pero en aquel entonces estaba demasiado herido para pensar con claridad. Cuando me escribió, lo hizo desde un correo anónimo. Me explicó que no quería dejar rastros, ni parecer un hombre amargado. Pero en los adjuntos venía todo, los correos entre Hannah y Frank, llenos de declaraciones de amor, planes, promesas y, sobre todo, evidencia. Ella firmaba con su segundo nombre, uno que casi nadie conocía. No había duda. Era ella. Después de eso, lo busqué. Revisé la lista de amigos de Lisa en Facebook y ahí estaba Pete. Lo contacté. Nos reunimos unos días después. Me contó que, años atrás, se había reencontrado con Emily, mi amiga, a quien Hannah acusó falsamente. Ella le explicó todo lo que realmente había pasado, pero Pete, avergonzado y cansado del pasado, nunca me lo contó. Dijo que lo lamentaba, y le creí. Lo perdoné. No por él, sino porque sabía que juntos podíamos ponerle fin a las mentiras de Hannah. Descubrimos que ella había manipulado a mis padres para sacarles dinero durante el divorcio. Les mintió, los usó, y me convirtió en su chivo expiatorio. No podía dejar que eso quedara impune. Así que fuimos a su casa. No los veía desde hacía 7 años. Antes de ir, confirmé con un vecino que aún vivían allí, y sí, Hannah todavía se quedaba con mis padres. Nada sorprendente, siempre odiaba trabajar, y si podía vivir a costa de ellos, lo hacía. Hace 2 días, Pete y yo aparecimos sin avisar. Mi madre abrió la puerta. Se quedó helada. Entramos. Mi padre estaba en la sala, y Hannah, justo al lado. Por un instante, parecía una escena familiar. Pero bastó un segundo para que sus rostros cambiaran por completo. Mi padre nos amenazó con llamar a la policía. Le dije que podía hacerlo después de ver los documentos que traíamos. Hannah intentó escapar al cuarto, pero Pete la detuvo. Mostramos todo, los correos, las pruebas, los papeles del divorcio, las conversaciones con Frank. Pete relató cómo ella le mintió, cómo le quitó dinero, y cómo tuvo que entregarle el anillo de diamantes de nuestra abuela como parte del acuerdo porque no podía pagarle la compensación. Mis padres escuchaban en silencio, horrorizados. Y cuando mi padre le exigió una explicación, Hannah siguió mintiendo, incluso frente a la evidencia. Hasta que él perdió la paciencia. Le gritó que hiciera sus maletas, y la echó. Verla llorar y rogar que no lo hiciera fue, no voy a mentir, fue catártico. Era exactamente lo que yo había vivido 7 años atrás, cuando me dejó en la calle sin dudar. Esta vez, los papeles se habían invertido. Pete y yo salimos juntos de la casa. Detrás de nosotros, Hannah lloraba y golpeaba la puerta. Yo no miré atrás. Solo sentí paz. Una justicia poética que tardó años en llegar. Hace unos días, volvió a aparecer en mi casa. No sé cómo consiguió mi dirección. Golpeó la puerta, gritando que necesitaba que hablara con mis padres, que arreglara las cosas. Le respondí lo más simple posible, no te debo nada. Lo que hiciste, te alcanzó. Estamos a mano. Sus lágrimas no me conmovieron. Me llamó monstruo. Yo simplemente cerré la puerta. Puse música, me puse los audífonos y seguí con mi día mientras Lisa trabajaba en su estudio. Cuando al fin se fue, noté algo escrito con marcador en mi puerta: no eres más que un monstruo vengativo. Quizá lo soy. Pero a diferencia de ella, yo no mentí.
No destruí una vida inocente. Solo devolví el golpe, con la verdad. Entonces, ¿soy el villano por haberle hecho pagar lo que me hizo? ¿O solo alguien que, por fin, dejó de ser la víctima? Mis padres no se quedan atrás. Son igual o peores que ella. Me encontraron en Facebook, vieron la publicación de mi compromiso y ahora dicen que quieren volver a ser parte de mi vida, asistir a mi boda, fingir que nada pasó. No se han disculpado, pero creen que los voy a invitar al que debería ser uno de los días más felices de mi vida. No entiendo de dónde sacan tanto descaro. No pienso responderles. Lisa y yo nos hemos reído mucho leyendo sus mensajes, porque no hay forma de que sean sinceros. En realidad, todo esto ya solo da pena. Poco después, Hannah volvió a aparecer en mi casa. La había amenazado con denunciarla por acoso, pero igual vino. Justo estaba por irme al trabajo cuando se lanzó sobre el capó de mi auto, negándose a moverse hasta que hablara con ella. Fue desesperante. Esta vez no dudé y llamé a la policía. Se la llevaron mientras gritaba y fingía llorar, intentando que pareciera que yo era el villano. Nadie le creyó. Tomó tiempo presentar los cargos, pero cuando terminé, simplemente seguí con mi día. Sabía que mis padres pagarían su fianza, como siempre, porque ella seguía siendo su favorita. Y tuve razón. Después me enviaron un mensaje largo, intentando hacerme sentir culpable. Decían que había sido muy duro con ellos por un error honesto de hace casi 10 años. Pero no fue un error. Sabían exactamente lo que hacían cuando me echaron a la calle, sabían lo crueles que estaban siendo. Y aún así lo hicieron. Por eso, ahora que tengo la oportunidad de mantenerlos fuera de mi vida, no veo motivo para perdonar. Les respondí diciendo que perdieron el derecho a opinar sobre mis decisiones hace mucho tiempo. Todavía no los bloqueo, solo porque no he tenido tiempo, pero lo haré pronto. Quiero librarme por completo de esa familia. Más tarde, cuando llegué del trabajo, encontré otro mensaje. Lisa y yo lo leímos juntos, y fue casi cómico. Mis padres siguen creyendo que seguimos siendo una familia. Han vuelto a aceptar a Hannah en casa y, en su mundo de fantasía, ahora creen que ambos hijos merecen una segunda oportunidad. Esperan que Lisa y yo vayamos a cenar con ellos para resolver las diferencias antes de la boda. Fue absurdo. Me reí mucho. Les respondí que no tenía interés alguno en hacer lo que pedían. Estoy bien sin ellos, como lo he estado los últimos 7 años. Me demostraron que estoy mejor lejos, y por eso, en cierto modo, les estoy agradecido. No los necesito ni quiero su perdón. Pueden seguir con su teatro de familia feliz junto a mi hermana. Después de ese último mensaje, los bloqueé definitivamente. Ya no necesito más risas a costa de ellos. Ahora sí terminé. Estoy en paz. Sé que intentarán contactarme de nuevo, pero ya no importa. Lisa es mi familia, y con eso me basta. Mi padre y mi hermana nunca fueron capaces de pensar más allá de sí mismos, y dudo que alguna vez cambien. Así que, si lo intentan otra vez, no hablarán conmigo. Hablarán con mi abogado. Y esta vez, lo digo en serio.